Desde el jueves de la semana pasada eh, que el Centro Comercial Sambil, La Candelaria, fue devuelto a sus dueños. No resultó ser una clínica como se ofreció, no resultó ser una escuela como se ofreció. El señor Freddy Cohen aparece en algún video recorriendo los pasillos, las instalaciones, incluso habla de buen estado y de pronta inauguración. Eh, y así como este establecimiento, eh, muchas otras empresas fueron ocupadas, expropiadas, expoliadas, porque según entendemos no hubo pago, ¿no? Por la toma del Sambil. Se estima que serían unas 5.500 empresas o fincas, en todo caso, expropiaciones, expoliaciones o tomas, según el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad. En todo caso, fue devuelto a su propietario original y es el punto de inicio de esta conversación con la presidenta de Concecomercio, Tiziana Polesel. Tiziana, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Tiziana, gracias por atendernos. ¿Cómo recibe Concecomercio esta decisión que hay que apuntar, que es puntual, específica sobre Sambil? ¿Cómo lo reciben? Bueno, en principio, evidentemente que ocurra una devolución después de la forma en cómo, digamos, fue tomado el centro comercial, lo vemos de manera positiva, porque obviamente pudiera representar el inicio de un plan justamente para devolverle a sus propietarios todos los establecimientos que de alguna manera les fueron principalmente expoliados, porque aquí hay que aclarar que la expropiación como tal tiene un fin último que es la compra del bien, la adquisición del bien, cosa que no ha ocurrido en gran parte de todos esos establecimientos que mencionaron anteriormente que han sido víctimas o todas esas propiedades. Evidentemente nosotros aspiraríamos como punto de partida y es lo que vinimos reclamando desde que se reiniciaron las conversaciones con el gobierno, porque este fue un tema importante que se trató justamente con Concecomercio cuando recibimos la visita de los representantes de la Asamblea, de esa comisión de diálogo, etcétera. Fue un punto para nosotros fundamental, el tema justamente de la devolución a sus propietarios de estos establecimientos, porque así como este ha sido devuelto a su propietario original, lamentablemente en el resto del país están ocurriendo eventos que nosotros los hemos calificado como de adjudicación a mis amigos, porque realmente lo que está ocurriendo en algunos casos que los están, como ellos llaman, privatizando, pero ni siquiera se los han ofrecido a sus dueños originales y más bien han sido adquiridos por otras empresas, por otras personas naturales, etcétera, sin que medie ningún proceso transparente al respecto. Y eso es lo que nosotros aspiraríamos, y eso fue lo que le reclamamos hace más de un año. Le hicimos saber, no vamos a hablar de reclamo, le hicimos saber que era importante a los miembros que nos habían visitado de la Asamblea, que esto tenía que ser, o sea, ellos en aquel entonces, hace más de un año, nos hablaban de que justamente se iba a reiniciar este proceso y nosotros lo que señalábamos era que el proceso tenía que ser transparente, tenía que ser, si el propietario original no estaba interesado en recibir el bien, tenía que entrar en un proceso de licitación donde cualquier persona pudiera optar para comprar, adquirir esa propiedad. Eso no ha ocurrido. Nosotros lo que aspiraríamos, y yo me imagino que es lo que se están preguntando todas las personas que han sido víctimas de Claro. expoliaciones y de expropiaciones, bueno, ¿cuál fue la metodología? O sea, ¿cuál fue el criterio para entregárselo a una persona sí y a otra no? Que entre paréntesis, hay casos que son mucho más antiguos que el caso del Sambil y están todavía en Claro. reclamo. Entonces, evidentemente, nosotros como institución, como organismo cúpula del sector comercio, especialmente en aquellos establecimientos que tienen que ver con nuestra actividad, lo que solicitamos es justamente que se nos explique cómo ha sido ese proceso y que ese proceso de alguna manera sea transparente, que reúna los requisitos de transparencia para que justamente pues se puedan eventualmente, insisto, puedan optar los propietarios originales por recuperar Claro. sus propiedades, que en algunos casos las propiedades están tan deterioradas
que sabemos que nos han anticipado algunos propietarios que ni siquiera estarían interesados en recibirla por el grado de deterioro que tienen las empresas o los establecimientos. Claro, claro, es Tiziana Polesel que nos acompaña. Tiziana, nada más conocía la información sobre Sambil. La gente hizo en redes tendencia groisleña, solicitando palabras más, palabras menos que ocurriera lo mismo. Y hablando de redes, bueno, son muy variopintas las reacciones. Hay quien lo considera una señal, hasta llegan a hablar de buena voluntad. Hay otros que dicen, mira, ya va, es que hay historias que no tienen vuelta atrás, que no tienen retroceso por cómo se afectaron la vida de las personas que fueron, digamos, tocadas por expoliaciones o expropiaciones o tomas. Está, por ejemplo, un tuit que dice, bueno, me contenta mucho la noticia del Sambil, no quiero buscarle 8 patas al gato y quedándose nada más con lo positivo. Y entonces hay quien dice, bueno, se devuelve el Sambil cuando Venezuela o cuando Grisleña, cuando... En fin, lo del Sambil, Tiziana, es, creo, una buena noticia para sus dueños, claro, es una buena noticia para los que invirtieron en esos locales, pequeños, medianos empresarios, es buena noticia para la generación de empleo, para la recaudación de impuestos, es una buena noticia para los vecinos. ¿Por algún lado no es una buena noticia una devolución de esta naturaleza? Bueno, no es que no sea una buena noticia, insisto. Sí. Yo señalo, evidentemente, para la zona creo que es una buena noticia. Eso ya sabemos que era anteriormente y eso generaba muchísimos problemas en la zona. La zona probablemente necesita un establecimiento de esa calidad, de esa categoría. Recuerden además que es importante recordar que el Sambil, una vez que instala un centro comercial, es toda una filosofía, es toda una política de manejo de los locales comerciales internos que tiene un fin, que tiene un objetivo justamente de unificar, es toda una característica, porque no es solamente un centro comercial, es mucho más, ¿ok? Es un lugar de esparcimiento, es un lugar seguro de compras, etcétera. Entonces, por supuesto que eso, y además manifestando al propietario la intención de retomar el proyecto original, eso para la zona tiene que ser una buena noticia. Por supuesto que en líneas generales creo que, y además si los propietarios aceptaron recibir de vuelta el local, también tiene que ser una buena noticia. Ahora bien, a nosotros también lo vemos, lo queremos, esa es la palabra, lo queremos ver como una señal. Porque, pero eso tiene que seguir, eso no se puede quedar solamente en el Sambil, e insisto, lo que se está preguntando, cualquier persona que ha sido víctima de una expoliación, que ha sido violentamente, digamos, víctima de que le quitaran su propiedad, lo que se está preguntando en este momento en su casa, bueno, pero ¿cómo hago yo para también que me lo devuelvan? Pues, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces yo creo que esa es la explicación que se tiene que dar. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió para que esa empresa pudiera tener de regreso su propiedad? Porque, insisto, esa es la pregunta que se puede estar haciendo una persona, y si nosotros damos, y si el gobierno da respuesta a esa pregunta, ahí sí creemos nosotros que estamos dando una buena señal. O sea, si hay una respuesta concreta, mire, usted tiene que hacer determinado procedimiento, tiene que solicitarlo, tiene X, o sea, cualquiera que sea el procedimiento, porque mucha gente nos ha llamado, nosotros a Consejo de Comercio, bueno, ustedes saben cómo fue, qué fue lo que pasó allí para ver si yo puedo optar, porque algunas personas, algunas empresas sí están interesadas en recuperar la propiedad. Insisto, sabemos de muchas que nos han dicho que la propiedad está en tal estado de deterioro que es imposible, o sea, en este momento, además, en este momento que vivimos en Venezuela, donde estamos todavía saliendo de una pandemia, no hemos terminado de salir, donde las ventas han estado, donde no hay ni siquiera crédito, porque al que le regresen su propiedad, lo primero que tiene que apelar es a un crédito para poderla nuevamente poner en funcionamiento. Entonces, algunas personas dicen, yo no estoy en capacidad ni siquiera de, si me la devuelven, de poderla nuevamente poner en funcionamiento. Entonces la gran pregunta es, después que me la han quitado por 14, 15, 20 años la propiedad, por lo menos me van a dar un crédito para yo poderla poner nuevamente a tono, porque ese es otro, porque hay muchas empresas, esto que no es el caso de un centro comercial, pero hay muchas empresas del sector industrial que han sido expoliadas, ¿verdad? Y además, no solamente expoliadas, hay un caso concreto que es el de los cereales Kellogg's, donde además se está explotando el nombre de una marca
o sea, violando, digamos, cualquier principio de la propiedad, no solamente de la propiedad de la empresa, sino además de la propiedad de la marca. Y bueno, de eso tampoco se sabe mayor cosa. Entonces, para que nosotros podamos calificar esto como una buena señal, yo creo que tiene que haber una explicación para que cualquier persona víctima de una expropiación, expoliación, tenga acceso a optar por esa devolución. Claro. Y por supuesto, que exista de alguna manera un resarcimiento a todo el daño ocasionado, porque tal como lo señalas, aquí el famoso caso de Brito, es Señor. clave. O sea, fue una persona que perdió la vida defendiendo su propiedad. Y yo quisiera que nos pusiéramos en lugar de su descendencia. O sea, cuando ellos ven este acto, bueno, ¿y qué pasa aquí? Pues, o sea, mi padre perdió la vida. Entonces, yo creo que esto es un poquito más profundo, insistimos, Sí. nos parece bueno, pero tienen que venir ahora una explicación y una propuesta de cómo aquellos que están interesados puedan tener acceso a que se le devuelva su propiedad. Y qué buen punto que no es solamente devolver, en este caso, el Sambil, que lo podemos ver como un cascarón, no. ¿Qué política pública puede usted además implementar para intentar reactivar esos espacios y resarcir a sus dueños? Llámese Sambil como ejemplo muy puntual, pero cualquier otro caso, ¿no? Exactamente. Sí. Esa es la idea. A ver, hay algunos trabajos periodísticos, Tiziana Polecel con nosotros, la presidenta de Consecomercio, hay incluso esta cifra que yo compartí del Observatorio de Gasto Público de Se Dice Libertad. Hay un registro en Consecomercio de cuántas expropiaciones, expoliaciones, nacionalizaciones, tomas, el término que aplique, se dieron en nuestro país en tiempos de revolución y bueno, ¿y cuál es el destino y cuál es el estado de todas esas propiedades? Sí, no olvidemos la estrecha vinculación que existe entre Sedice y Consecomercio. Claro. Hay una vinculación muy estrecha y de hecho yo fui también presidenta de Sedice. Claro. Entonces, nosotros apoyamos a Sedice Esa cifra, en el levantamiento de toda esa información. Sedice se apoya en justamente los organismos empresariales, Fedecámaras, Comercio, etcétera, y Corindustria, para el levantamiento de esa cifra y además tratamos de dar información, especialmente el sector industrial y Fedecámaras en general. De hecho, cada vez que incluso la misma Fedecámaras ha tenido que ir fuera del país a explicar la situación, se apoya de manera contundente en ese levantamiento que hace Sedice, que es un levantamiento además muy serio, muy metodológicamente muy riguroso, ¿ok? Y por lo tanto, y ahí está, cualquiera de los oyentes que quisiera tener acceso, eso está en la página web de Sedice. Claro, se dice fácil, 5.500, ¿no? Entre 23 años son 239 propiedades anualmente que fueron ocupadas, tomadas o expoliadas. Porque es importante que los casos que suenan muy fuertes son los casos grandes. Sí. Pero es que han sido expoliadas empresas que probablemente eran muy pequeñas, que toda una familia vivía de eso, y eso, claro, no suena tan fuerte, no suena de manera tan contundente como suena una empresa grande, pero por eso se llega a esas cifras. Claro. Y esa es otra cosa, nuevamente, siempre vemos Caracas, pero el caso fuera de Caracas es muy preocupante, y por supuesto todas esas personas se están haciendo la pregunta que yo indicaba anteriormente. Claro. Tiziana, pasando la página por un momento de este episodio muy puntual de la semana pasada, ¿qué ven? No ha terminado el primer trimestre del año, pero ¿qué ven? ¿Cómo se está portando el sector comercio en estos primeros 2 meses y medio de 2022? Sí, bueno, no hay el repunte esperado, no hay el repunte esperado porque surgieron nuevamente problemas que de alguna manera habían disminuido el año pasado, que era, por ejemplo, el de la energía eléctrica. Eso resurge además de manera bien preocupante dentro del sector. Ahora se empiezan a sentir mucho más, por ejemplo, las presiones de la voracidad fiscal, del incremento en los servicios públicos. Entonces ya empieza esa presión fuerte. Hay muchas fiscalizaciones del CENIAT, por ejemplo, por el tema de las máquinas fiscales. Hay empresas que no usaban máquinas fiscales porque usaban la forma libre del CENIAT. El CENIAT ha estado fiscalizando y multando porque considera que prácticamente todo el comercio debe ir a máquinas fiscales, y había algunos tipos de comercio que por su característica no usaban máquinas fiscales. Entonces,
hay unas fiscalizaciones muy fuertes, entonces por supuesto este primer trimestre se siente mucha presión justamente de los servicios públicos. Hay un caso que afecta mucho al sector comercio, que es el gasoil. Nuevamente hay escasez de gasoil en todo el país. Eso paraliza el transporte. El 80% del transporte necesita gasoil, y eso es transporte de mercancía de una ciudad a otra, transporte de personal. Entonces, el tema del gasoil afecta a todo el país, pero, por ejemplo, principalmente a los estados como Portuguesa, a los estados que el gasoil es indispensable para temas de cosecha, para temas de transporte de mercancía, de alimentos, etcétera. Entonces, esos problemas que se habían de alguna manera disminuido un poco el año pasado resurgen. Ya hay racionamiento de energía eléctrica muy frecuente y por periodos muy largos en ciertos estados del país, que eso ya está significando un problema importante. Entonces, todos estos elementos de alguna manera influyen en que este primer trimestre no haya sido para muchos comerciantes lo esperado. Así es, comenzamos nosotros los titulares esta mañana muy temprano hablando precisamente del racionamiento eléctrico en Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Lara, y sin estar en ese grupo también hablamos de la situación en Amazonas. Gracias, Tiziana. Gracias a ustedes. Feliz día. Tiziana Policel es la presidenta de Conce Comercio. Son las 7:25 de la mañana. Permítame, en publicidad, hablarles de Zoom. Cuéntale a tus seres queridos que pueden enviarte dinero con Western Union. Recibes dinero desde cualquier parte del mundo de la manera más cómoda, rápida, segura en Zoom Casa de Cambio. Descubre las opciones de pago que tienes para recibirlo en Zoom ingresando a zoom.red y haciendo clic en el botón Remesas. Zoom Casa de Cambio, agente autorizado Western Union, tu aliado para recibir dinero.